Vamos a esperar un momentito para que vuelvan a entrar sus compañeros a esta sesión, nuevos alumnos. Un par de minutos para que la delegada quería saber si está en el chat, que también ella está incorporándose, creo. No, sí, gracias, Luis. Solamente quería ver si es que para que nuevamente se incorporen todos. Así es. Ah, gracias, delegada. Muy bien. Te agradezco. Muy agradecido. Profe, Sí, le escucho. yo tenía una pregunta pero era sobre el mecanismo anterior, o sea, en la que dijo que si la barra tuviera peso de todos modos no se consideraría. Quería saber por qué era eso, porque pensé que lo que no se consideraba eran las fuerzas en el estado estático. A ver, otra vez dame tu pregunta para tratar de entender. Es que en el sistema anterior, en el que había una barra vertical, ¿se acuerda? Con Ah, la sí, mano. sí, sí. Dijo que Claro. si la barra tuviera peso, de todos modos no se consideraría eso en la ecuación. Quería saber por qué, porque Porque pensaba que las lo que no. deformaciones son dinámicas. Pero el peso, como está vertical, no generaría ninguna deformación estática. En el eje horizontal no genera, pues. Entonces no se debería considerar igual. Sí, es igual en realidad, o sea, no, solamente que fundamentalmente cuando la masa del bloque, ¿cómo se llama en este caso? Suponte que si hubiera sido el peso estaría actuando de forma vertical, ¿no? Fundamentalmente agarraría pero ahí lo que sí tendrías que es, cuando consideras el peso, lo que sí tendrías que tomar en cuenta es entonces el momento de inercia ya. El momento de inercia sí ya no sería, ya tendrías que calcular el momento de inercia con respecto al punto fijo, ¿no? Sí, porque cuando Es, se desplaza, el peso sí generaría un momento, porque hay una pequeña longitud claro, horizontal. exacto. Entonces, por eso, entonces, desde ese punto de vista, si genera, entonces el detalle que yo mencioné es de que consideren deformaciones dinámicas. ¿Me comprendes, no? O Fundamentalmente sea, deformaciones dinámicas. O sea, solo el las detalle es, deformaciones generadas claro, por el pero ahí desplazamiento. sí, el peso sí produce momentos. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre? Aaron. Aaron, el peso sí ahí produciría momentos, ahí no es problema, produce momentos. Ya, o sea, si tuviera peso la barra sí lo Claro, debería es que considerar. por eso produce, pero cuando tú calculas, ahora mi observación para ti, ¿no? Cuando tú calculas el momento del peso, entonces cuando hablamos de la deformación del resorte, porque hay un resorte, ¿no es cierto? Claro. Y a ese resorte, entonces tú tendrías que considerar su deformación total también. O sea, la deformación estática más la deformación dinámica. Entonces, si yo lo desplazo un ángulo, así como se hizo en la resolución, ese Claro. ángulo solo está generado por la fuerza que yo he utilizado para desplazarlo, pero no está considerando ahí el peso. O sea, para que esté en estado estático, ese resorte debe haber tenido una predeformación, ¿no es cierto? Pensé que en este caso al inicio estaba indeformado, porque como está vertical. Sí, claro, pero el detalle está de que ahí siempre es bemoles sobre eso, para que no haya contradicciones, porque generalmente siempre van a presentarse contradicciones cuando tú colocas el efecto del peso, ahí va a producir un momento y va a tener un ángulo, ¿no? Entonces, ahí tendrías tú que calcular la solución considerando en este caso el peso. Pero si tú consideras en ese instante cuando está en reposo, tú consideras de que hay una predeformación, esa predeformación va a anular ¿cómo se llama? El efecto del momento del peso, ¿no? Por eso yo digo, Claro. usualmente para que no estén en problemas, o sea, consideren que las funciones son de carácter dinámico, ¿no? Sí, eso era lo que yo hacía, pero generalmente cuando la barra estaba horizontal, porque ahí sí generaba el peso una deformación en el estado estático.
Así pero es. había leído un problema también de un metrónomo, Sí. así vertical, igual que en el ejercicio, solo que sin la masa de arriba. Ajá. Y sí consideraban la masa de la barra para la ecuación. O sea, el peso que generaba un momento Sí, y eso. claro, pero entraría entonces en la ecuación diferencial, pues ese peso. Claro, porque asumían que Bien, al inicio no había deformación en los resortes. claro, sí, o sea, por eso te comento. O sea, si tú consideras la varilla, ¿cómo se llama? Vertical, y en ese momento consideras de que debe haber fricción en la superficie ¿cómo se llama? Del bloque, porque ahí el bloque, pues tú sabes de que para que esté en estado de reposo, eh, por decirlo así, el efecto de la otra barra, de la barra horizontal, que también estamos considerando en masa despreciable, ¿no? Es un estado ideal donde ahí no va a haber fricción, pero usualmente debería haber fricción para que el resorte no tenga ningún tipo de deformación. Entonces ese es el único detalle, pero en concreto vamos a ver un problema sobre eso la próxima clase, Aaron, en donde se considera el efecto del peso, para que no tengamos dudas. ¿Te parece? Ya, profe, muchas ¿Ya? gracias. Ya, muy bien, Aaron. Más bien te agradezco a ti por la aclaración. ¿Ya? Vamos a ver cuántos participantes tenemos en línea, para más o menos ver si podemos empezar. Bueno, ya tenemos más o menos 31, son 36 son los alumnos que usualmente están ahorita en, ¿cómo se llama? En carrera, porque hay algo de 14 alumnos, 38 están en carrera, o sea, 14 están, prácticamente están, o sea, no lo veo, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. El último tema del curso es el tema que es de cinética espacial de cuerpos rígidos, que lo he dejado porque tiene muchas estaristas, tiene este tema. Profesor, disculpe, Sí, le escucho. no se olvide grabar. Sí, ahorita todavía no estoy grabando, o sea, gracias más bien. Ahorita todavía voy a empezar recién, ¿ya? Y se agradece más bien que me avise, ¿eh? Por favor. Bien, entonces ahora sí, vamos a empezar. Ya denme un instante para empezar a grabar. Bien, entonces vamos a ver este tema de cinética espacial de cuerpos rígidos, pero antes de ver el tema mismo de cinética espacial de cuerpos rígidos, vamos a dar un pequeño así resumen de lo que es momentos y productos de inercia, ¿de acuerdo? O sea, este tema es el que usualmente muchos estudiantes, o sea, tienen dificultades. Y por esa razón vamos a ver cómo se llama este tema. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a hacer un repaso de lo que es la parte de, de lo que es en este caso momentos de inercia de masas. Cuando se habla de un medio discreto, hemos visto que es la sumatoria de los MI por R al cuadrado. Y cuando es un medio continuo, es la integral. Esto ya lo habíamos visto nosotros en el desarrollo del curso, en algunas partes donde había sido importante estudiar, ¿de acuerdo? Pero no lo habíamos visto desde el punto de vista espacial. Entonces, desde el punto de vista espacial, el momento de inercia de un cuerpo que está en el espacio que ustedes observan aquí,
vamos a tener un diferencial de masa, y ese diferencial de masa con respecto a cada eje, o sea, si ustedes observan, lo proyectan en este caso con respecto al eje Z, tendrían acá un valor, lo proyectan con respecto al eje Y, tendría un valor que sería X, como ustedes pueden observar, y con respecto al eje X tiene acá un valor de Y que sería como radio de giro. Eso es lo que tendríamos aquí en este modelo. Entonces, si ustedes observan, el diferencial de masa va a tener este valor de X, o sea, su brazo. Miren, lo voy a hacer con color azul, para que más o menos ustedes me entiendan acá. De aquí, voy a sacar estos de acá, y ya más o menos identificado las coordenadas hemos identificado, pero ahora vamos a ver el giro que tendría con respecto al eje X, este eje X. ¿Qué giro tiene este diferencial de masa? Que justamente su brazo va a ser este que está acá, que va a ser el Rx, o sea que nos va a producir una rotación alrededor, en este caso, del eje X, ¿de acuerdo? Y de igual manera, o sea, tenemos acá un R sub Y, que está aquí, que me va a producir un momento con respecto al eje Y. Y tenemos con respecto al eje Z, un R de Z, como ustedes están observando acá. Entonces, esos valores son los que producen los momentos con respecto, en este caso, a los ejes que ustedes están observando. Por esa razón, quiero que ustedes perciban, por esa razón, nosotros cuando hablamos del momento de inercia con respecto al eje X, va a ser este Rx que está acá. Y este Rx es la raíz cuadrada de este Y y este Z, como ustedes pueden observar. Por esa razón, cuando decimos el momento de inercia con respecto al eje X es la integral de Rx al cuadrado, diferencial masa. Como está al cuadrado, entonces es Y cuadrado más Z cuadrado, diferencial de masa. No sé si eso está claro, o sea que quiero que ustedes me digan si es que está claro, estimados estudiantes, ese aspecto, porque es lo que me interesa antes de continuar. ¿De acuerdo? Por esa razón, esta es la integral. O sea, por ejemplo, si yo quiero calcular el momento de inercia con respecto al eje Y, entonces busco el eje Y acá, ¿no? El eje Y que lo voy a hacer con color azul acá, este es el eje Y. Y con respecto a ese eje Y, ¿no? En el espacio hablo, con respecto a ese eje Y, ustedes van a tener un radio de giro, o sea, una distancia, esta distancia que está acá, que va a producir un momento en sentido rotacional, así lo voy a hacer acá de esta manera, así grande, así de esta manera. Entonces, ahí más o menos con respecto a ese eje X, o sea, ustedes tendrían ahí justamente esa circunferencia. Lo estoy agrandando así más o menos aquí para que ustedes vean. Esa es la longitud que está con respecto al eje Y. Y el radio que parte del eje hacia ese diferencial de masa, o sea, hablo al diferencial de masa, el radio que parte, ¿no? Vendría a ser justo este radio que está aquí, o sea, el que está acá, este radio, ¿eh? Ese es el radio R sub I. Ese radio R sub I, si ustedes perciben, ¿no? Sería este X, el X que está aquí, o el X con este Z. O sea, el Z que está aquí con este X que está acá. O sea, ese R sub I vendría a ser justo la raíz cuadrada, ¿no? Vendría a ser la raíz cuadrada del X cuadrado más Z cuadrado. Pero como la integral es el RI al cuadrado, entonces por eso sale esta integral de Z cuadrado más X cuadrado. O sea, esa es la manera que estoy en realidad demostrando los momentos de inercia con respecto a los ejes, en este caso coordenados, donde X y Z son, gracias César, X y Z son en este caso las coordenadas del diferencial de masa con respecto a los ejes coordenados. Por eso salen esas ecuaciones que ustedes están observando. ¿De acuerdo? En cuanto a los momentos de inercia, o sea, vamos a ir después observando estos detalles,
En cuanto al momento de inercia, cuando hablamos en el plano, porque se acuerdan en el plano, pues los momentos de inercia, el eje de giro con respecto al eje Z es este R que está acá, pero en el plano con respecto al eje Y era X, el que gira, y con respecto al eje X, el que gira es Y, el que gira con respecto al eje X. Por esa razón, el plano era esta expresión, Y cuadrado diferencial de masa, pero algo quiero precisarles. El diferencial de masa viene a ser de esta manera, o sea, la densidad, o sea que vamos a tomar en consideración placas delgadas, donde ustedes tienen acá esta placa, por decirlo así de esta manera, para después vamos a ir analizando algunos aspectos. Esta es una placa delgada que más o menos estamos así. Es que me grueso la figura, no lo puedo dibujar muy bien, tengo la mano hoy día. Este es el área de sección, y ustedes tienen acá el espesor, o sea, este espesor es el espesor T, ¿de acuerdo? T es este espesor, y ustedes tendrían ahí que el volumen sería T por A. Entonces, la masa, o sea, el diferencial de masa, sería en este caso el diferencial, en este caso acá sería T por A, pero pueden tomar acá un diferencial de área. Vamos a tomar un diferencial de área, ¿eh? Yo acá lo voy a sacar, yo también. Entonces acá esto sería un diferencial de área. Si este es un diferencial de área, el diferencial de volumen, ¿no? El diferencial de masa sería el diferencial de volumen multiplicado por la densidad. Entonces, el diferencial de volumen, como ustedes pueden observar, es T diferencial de área. Entonces, si el espesor es constante y el material es homogéneo, entonces el ρT saldría fuera de la integral de ese diferencial de masa. Por eso quedaría esta expresión. Entonces, lo que quiero decirles en concreto es lo siguiente, de que nosotros en el espacio también vamos a tomar placas delgadas en el espacio. Entonces, si vamos a tomar placas delgadas en el espacio, entonces vamos a trabajar con estos momentos de inercia, de placas delgadas, o sea, estos momentos de inercia que ustedes están observando acá, ¿no? Acá cada uno tiene su expresión. Pero como habíamos visto que el espesor y en este caso la expresión de la densidad es constante, entonces el momento de inercia con respecto a una masa, ¿no?, plana, delgada, va a ser el ρT por el momento de inercia de área. O sea que el momento de inercia de masas para placas delgadas es igual a la densidad por el espesor por el momento de inercia del área. Eso quiero que estén bien claros en este modelo, estimados alumnos. Por eso estoy haciendo este detalle. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de placas delgadas, o sea, para masas de espesor delgado, su momento de inercia es proporcional al momento de inercia de áreas. O sea que solamente le multiplican por la densidad y el espesor, y ustedes tendrían ahí prácticamente el momento de inercia de la masa. Por favor, quisiera eso que lo tomen así con mucho cuidado, por favor, quisiera que eso me comprendan, porque en realidad eso es importante y trascendente en el cálculo, porque ustedes van a calcular un momento de inercia y a veces por no saber calcular un momento de inercia o un producto de inercia, a veces no resuelven el problema, ¿de acuerdo? Y no olviden, este tema que ahorita estoy haciendo es estática, esto le corresponde a realizarlo pues a los profesores del curso de estática, el profesor Sánchez, el profesor, en este caso, no me acuerdo ahorita su apellido, el profesor de Lente, ellos resuelven, ¿de acuerdo? Pero sin embargo estamos haciendo un repaso. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes miren cómo es la matemática, este R aquí, al cuadrado, es este X cuadrado más el Y al cuadrado. Por esa razón decimos nosotros de que el momento de inercia con respecto al eje Z, por esa razón, por esa característica que estoy colocando acá, ¿no?, el momento de inercia con respecto al eje Z es igual al momento de inercia con respecto al eje X y al eje Y. Estoy hablando ya no solamente de áreas, sino estoy hablando para masas. Pero no olviden para masas de placas de espesor delgado, que se mueven en el espacio.
¿De acuerdo? Entonces, ese es el detalle. O sea, no olviden ese detalle que el factor, en este caso densidad por el espesor, es una cantidad importante que vamos a tomar en consideración para relacionarnos. Si es así, si es así, entonces, miren, esto es lo bello de estos temas, cómo son tan importantes y que no son complicados, pues, ¿no? O sea, muchos, a veces la enseñanza tiene que ser muy interesante y lógicamente muy analizada. Entonces ahora ya hemos visto momentos de inercia con esas características y ahora vamos a ver el producto de inercia, ¿de acuerdo? Entonces, sí, Pacha se está enseñando estática, yo no lo sabía. Bueno, mis felicitaciones, profesor Pacha, que enseña este curso. Sí, al profesor Arzapalo me refería, ¿no? Muy bien, el profesor Pacha es un profesor muy responsable, me parece muy bien. Entonces, el producto de inercia es una cantidad matemática que ya ustedes saben que todavía no tiene explicación física. Entonces, pero este producto de inercia tiene mucho que ver con el centro de masa. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones del producto de inercia para nosotros en el espacio? Estoy hablando en 3 dimensiones, ¿no? O sea, son estas ecuaciones que están acá. Estas son las ecuaciones de los productos de inercia para el eje X, Y X al revés, o sea, matemáticamente son iguales en valor, ¿no? No hay diferencia. Y este producto de inercia, vamos a trazar acá el eje, que ustedes observan acá, el eje X, y acá tenemos el eje Y. Entonces, con respecto al eje Y, tenemos los ejes centroidales. Acá está el eje centroidal, y aquí está el otro eje centroidal que está acá. ¿De acuerdo? Y acá está el diferencial de masa. Entonces, si yo quiero calcular el momento de inercia con respecto a los ejes X y Y, podemos también decir de que con respecto al eje Y, la distancia o la coordenada, porque es una coordenada, sería x sub 0 más dx, y con respecto al eje X, o sea, la coordenada Y, o sea, sería en este caso d sub Y más Y sub 0. De tal manera de que colocamos aquí esos valores y tendríamos esta expresión que está aquí. ¿De acuerdo? Y de esa expresión nos va a salir, en este caso, el producto de inercia centroidal, ¿no? Y luego tendríamos estos valores que están acá, el dx por el diferencial de masa, que sería esta expresión. Estos valores que están aquí, y diferencial de masa integral, x diferencial de masa integral, con respecto a los ejes coordenados, ustedes saben que la coordenada del centro de masa, tomando en consideración estos aspectos, esto van a ser 0. Por esa razón, el valor solamente viene a ser esta expresión, que es el famoso teorema de Steiner, ¿no? O sea, ustedes ya conocen el teorema de Steiner, y a las finales, o sea, hubiéramos podido decir, bueno, utilicen el teorema de Steiner nada más, pero la demostración sale ahí. ¿De acuerdo? Sale ahí porque, o sea, ustedes, yo ya expliqué esto anteriormente, pero si nosotros queremos calcular el X, el X raya, póngase con respecto al centroide, el X raya con respecto al centroide, vendría a ser igual a la integral de X sub 0, porque es el que va al diferencial de masa, ¿no? Sobre, en este caso, la integral del diferencial de masa. O sea, este es el concepto para calcular las coordenadas del centroide. Pero con respecto a este sistema, con respecto al centroide que está acá, porque estamos hablando de esta coordenada x sub 0, ¿no? Este x raya es 0. Por lo tanto, esta integral que está aquí va a ser 0. Por esa razón hemos hecho que esta integral sea 0 y esta integral también sea 0, o sea, la que está acá. ¿De acuerdo? O sea, esta es la integral 0. Entonces, por esa razón solamente nos queda 2 y grafica y ratifica el teorema de Steiner en productos de inercia. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos en eso, solamente estamos así viendo estos casos que quiero que ustedes observen. Y no olviden de que, reitero, vamos a trabajar con masas de espesor delgado. Si fueran de espesor más no delgado, entonces ahí haremos la observación.
Entonces, ya saben ustedes que reitero nuevamente, o sea, así estoy insistiendo, o sea, el momento de inercia con respecto al eje X, ¿no? De una masa, así de una masa M, en placas delgadas, será la densidad por el espesor y por el momento de inercia respecto del eje X, ¿no? Del área. O sea, esto es lo que quiero que ustedes observen. O sea, quiere decir de que si nosotros en placas delgadas dominamos la parte de momentos de inercia de áreas, no tenemos ningún, en este caso, problema, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a tener ningún problema en el cálculo. Pero si no dominamos, entonces ahí sí vamos a tener, en este caso, problemas. ¿De acuerdo? Pero siguen Profesor, ustedes acá con su teacher, o sea, estamos observando ese detalle. ¿Alguna consulta? Dígame, por favor, o sea, yo estoy atento a profesor, cualquier pregunta. profesor, Sí, le escucho. ¿no sería doble X ahí y XX? O en este caso ya no es necesario mencionar que es dos X. No, sí, le puedes poner XX, o sea, puedes ponerle XX, o sea, no hay problema. Para O sea, poder diferenciarlo, ¿no? en Porque el, el dos sí, X significa de la masa total y un X eh, significa del área, o no es necesario en este caso. es el eje, o sea, como es un eje en el espacio, tú sabes que en el plano el área tiene un eje solamente o sea, un plano, ¿no es cierto? Que podrías también colocarlo, o sea, son en este caso paradigmas, o sea que este es el eje XX, ¿no? Este es el eje YY, no sé si me cuentan, ¿ves? O sea, tú si deseas puedes colocarle acá este valor que justamente relaciona en este caso ese detalle. ¿De acuerdo? No hay ningún problema, ¿cómo se llama ¿Cuál es tu nombre? ¿Aaron? César, César, ¿no? Es que allá, César Núñez, ¿no? Sí, o sea, sí, la nomenclatura para momentos de inercia y productos de inercia, momentos de inercia en el espacio, sí es XX, o sea, tienes razón en eso, o sea, totalmente de acuerdo, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, sí, en el espacio vamos a colocar XX, o sea, para notar que es de masa. Muy bien es la observación. Pero estamos relacionándolo, o sea, vamos a relacionarlo con los momentos de inercia diaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos con esto. Esto es lo que yo quiero que ustedes tomen en consideración, este ROT, cuando calculen el momento de inercia del área. Entonces, vamos a mirar el caso siempre del triángulo. No sé por qué a veces no lo resuelven, pero creo que es por este detalle. Así que estamos ahí viendo que ustedes no se equivocan. Por ejemplo, mírenme. Para calcular producto de inercia, voy a hacerlo de varias maneras, ¿de acuerdo? Pero voy a calcular el área. Y de la masa lo multiplica simplemente por ρ, y, la densidad, y por, en este caso, el espesor. Por ejemplo, si yo quiero calcular el momento de inercia de un área, vamos a hablar del momento de inercia, después vamos a ver el producto de inercia. Quiero calcular el momento de inercia respecto al eje X, ¿no? Para calcular el momento de inercia de un área respecto al eje X, yo coloco un diferencial de área. Este diferencial de área que coloco, lo estoy colocando horizontal. No sé si ustedes están dándose cuenta de ese detalle. Al colocarlo horizontal, quiero que vean ustedes la disposición del diferencial de área. ¿De acuerdo? Miren, si yo coloco el diferencial de área de esa manera, miren ustedes el Y del centroide, el Y del centroide del diferencial de área, o sea, de este pedacito. El centroide de ese pedacito le colocamos culebrítico, X culebrítico y Y culebrítico, o sea, es una culebrita ahí encima del X, no es una raya. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué le coloco X culebrítico? Porque quiero que ustedes observen de que cuando yo le coloco X culebrítico acá, este X así, perdón, este X que está así acá, si le coloco así una culebra, así de esta manera, ese es el centroide, pero del diferencial de área, o sea que lo he tomado como un rectangulito acá, el centroide de este diferencial de área. ¿Me dejo entender? Si yo quiero calcular el centroide del triángulo, que es otra cosa, el centroide del triángulo, hablo de la figura ya, este centroide, o sea, aquí vamos a tener un Y raya, es diferente, Y raya, y vamos a tener con respecto a un sistema de coordenados, póngase aquí, un X raya. Son dos cosas diferentes. X raya
y Y raya son las coordenadas del área total, y X culebrítico, coma, Y culebrítico me va a representar en este caso las coordenadas del diferencial de área. Eso es lo que quiero que estemos bien claros en este detalle. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces yo sé que ustedes dependen de mi profesor, esto ya lo sé, sí, pero en realidad la experiencia me dice que a veces hay que tener cuidado. Entonces, si ustedes toman de esta manera, ya tienen ahí. Y quiero que se den cuenta ustedes de algo importante, de que al tomarlo de esa disposición, quiero que ustedes observen que el Y del elemento diferencial, ese Y, si ustedes observan, este Y que está acá va a permanecer constante a lo largo del cambio, en este caso de los valores de X y Y, va a permanecer constante ese diferencial. El que va a cambiar va a ser el X. La ecuación de la curva es esta que está acá. Entonces, ustedes tienen dos maneras, es una manera de colocar. O sea, si ustedes trabajan de esta forma, o sea, si ustedes trabajan de esa manera, ¿no? La forma que estamos haciendo acá, podemos nosotros decir que el momento de inercia respecto del eje X, o sea, para este modelo, con respecto al eje X, el área, estamos hablando del área, estoy hablando del área, es la integral, ¿no? La integral de el Y, es el Y de esa culebra, o sea, el Y culebrítico, ¿no? O sea, este es el Y culebrítico, así de esta manera, por diferencial de área. O sea, esta expresión que está acá, así de esta manera, y este valor sería al cuadrado, ¿cierto? Esa sería la expresión. Nosotros, al utilizar esto, definitivamente esto es correcto, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros pretendemos calcular acá el I sub X de esta manera, el área, y pretendemos decir de que esto de acá es la integral de Y cuadrado diferencial de área, ¿no? Si nosotros pretendemos hacer esto, o sea, aquí, tomando el diferencial de área de esta manera, se van a dar cuenta que este Y es variable. O sea que a medida que la función va cambiando, el Y es variable. O sea que, en concreto, ese Y no va a ser constante. Y si este Y no es constante a medida de que el diferencial se está trasladando, así de esta manera, ¿no? Entonces en este caso no va a ser constante. O sea, yo diría más, me estoy equivocando, no de esto, sino aquí, a lo largo de este diferencial, ese Y en este caso va a ir cambiando. Ustedes observan aquí, a lo largo de este diferencial. Entonces, quiere decir que nosotros no podemos utilizar en este caso esto, ¿por qué? Porque a lo largo del diferencial el Y cambia, a lo largo del diferencial de área. O sea, esta ecuación que está aquí, o sea, solamente se puede utilizar cuando ustedes utilizan el diferencial de área de esta manera. ¿Por qué? Porque a lo largo del diferencial, ¿no? A lo largo del diferencial acá, el Y va a permanecer constante, o sea, a lo largo del diferencial de área. Eso es lo que quiero mencionar. Acá, a lo largo del diferencial de área, el Y cambia, o sea, no es constante, por lo cual no pueden utilizar esta ecuación. No sé si eso está claro, estimados alumnos, quería que me indiquen si es que hay alguna observación sobre eso, para ¿no? aclarar algún punto, no sé si estamos en línea. Quisiera que me digan si es que hay alguna duda sobre lo que acabo de decir, por qué utilizar esa ecuación aquí en este modelo, por qué acá trabajarlo bien acá y por qué acá no, al utilizar esta ecuación que está acá. Dígame. Profe, pero a la izquierda también, o sea, mientras el área va subiendo, el Y también va variando. O sea, ¿cuál es la No, no. diferencia? A ver, tú tienes acá el diferencial. Ya trazaste el rectangulito horizontal, ¿no es cierto? Ya. Ya, ¿cómo es el Y acá? A ver, mira, acá está el Y. A lo largo del diferencial de área, acá está el Y. Acá está el Y. Acá está el Y. Hablo a lo largo del diferencial de área. ¿Está mirando? ¿Cambia el Y a lo largo del diferencial? Ah, ya entendí. A lo Ya. largo del diferencial. Ah, y listo, A profe. lo- Gracias, gracias. sí, no, por eso es importante que me pregunten, por favor, o sea, es importante, no tengan, por favor, ningún tipo de vergüenza en preguntar, estimados alumnos, o sea, pero acá, mira, ve, acá a lo largo del diferencial, ¿el Y cambia o no? ¿Ve? ¿Está cambiando el Y a lo largo del diferencial o no?
Claro, porque acá la alturita, acá el Y está cambiando, pues acá ve. Entonces, a eso me refiero. Por eso yo digo a lo largo del diferencial. No digo a lo largo de la función, sino digo a lo largo del diferencial. Yo Listo, creo que profe. está claro, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya. profe, Entonces, está bien, gracias. no, 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 al contrario, pregunten, por favor, ya, porque es importante que pregunten. O sea, ese es el detalle. Muy bien, entonces ya hemos visto este detalle y ahora, pero vamos a ver otro aspecto, de que podemos utilizar aquí en esta segunda parte, otra alternativa, sí podemos utilizarla. Solamente yo quiero recordarles algo que ya ustedes saben de estática, no voy a utilizar todo, pero cuando ustedes tienen un rectángulo así de esta manera, quiero que me observen esto, cuando ustedes tienen un rectángulo así de esta manera y queremos la rotación, o sea, queremos la resistencia a la rotación, o sea, el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto a este elemento, esta es la base y esta es la altura H, el momento de inercia con respecto al eje X del área, este momento de inercia, si no me equivoco, díganme ustedes si esto es correcto o no, es un tercio de la base por la altura al cubo. Dígame si esto es correcto o no, por favor. O sea, quisiera que me aclaren esto. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿O yo estoy equivocado? A ver, dígame. Alguien me diga, por favor, alguien me puede decir, ¿es un tercio de la base por la altura al cubo? Quisiera que me indiquen, o sea, eso, por favor, si ustedes no están en el chat, o sea, por favor, quisiera que me indiquen. Sí, está bien, profe. Claro, entonces ese sería, ¿no es cierto? Ya, entonces voy a utilizar ese concepto para este caso. Porque miren, aquí la base, miren acá, la base es el diferencial de X, ¿sí o no? Esa es la base. Y la altura es el Y. O sea, esta alturita es el Y, es la altura. Entonces, nosotros podemos aquí utilizar este concepto, el diferencial de momento de inercia respecto del eje X, ¿no? Así como diferencial sí se puede trabajar, pero de otra manera. Esto será igual a un tercio de la base, que sería el diferencial de X por, en este caso, la altura Y. Si no me equivoco, es Y al cubo. Entonces, en términos diferenciales sí pueden utilizar este concepto. Miren, o sea, es bonito esto. Ustedes, entonces acá, ¿qué dirían ustedes? Ah, el I sub X, entonces, te dirían el I sub X, desde este contexto, ¿ya? Sería igual a un tercio, ¿ya? Por favor, no se olvide, a un tercio, pero este es como diferencial, ¿no es cierto? No olviden que estoy hablando como diferencial. Un tercio de lo que vendría a ser, así de esta manera, un tercio de lo que vendría a ser Y cubo, ¿no? Diferencial de X. Diferencial de X. Y si calculamos la integral de esta expresión, la integral nos saldría el momento de inercia, que saldría exactamente este mismo valor que ustedes han calculado de esta manera. Eso es lo que quiero que ustedes así, por eso hoy día el tiempo que tenemos, o sea, en esta sesión, vamos a aprovecharlo en este tema, que es importante. Yo sé que ustedes lo conocen, pero en realidad es importante que lo... Yo enseñé esto el año 1985, me acuerdo, ¿cómo se llama uno de los cursos que era estática, un curso bonito, ¿no? Entonces, acá está lo que quería decirles, o sea, si ustedes quieren trabajarlo en términos de diferenciales, ¿no? Pueden trabajarlo de esta manera, o sea, un tercio de la base por la altura. O sea, esta es la forma como ustedes, cuando quieran trabajar el diferencial de esta manera, pueden utilizarlo. Y también utilizar el famoso teorema Steiner, pues, que sería, no se olviden, acá el culebrítico son las coordenadas del centroide del diferencial de área que ustedes están observando acá. Muy bien, entonces eso es el detalle para resolver problemas de nivel de esta naturaleza. Vamos a ir a la parte que nos interesa, que es en el producto de inercias.
Entonces, para placas delgadas, yo reitero, estimados alumnos, y sigo reiterando, ¿no? Este momento, este producto de inercia que está acá, le voy a poner acá arribita de áreas, así acá arriba, ¿no? Para un poquito detallarlo así, de tal manera de que cuando nosotros querramos calcular el producto de inercia y XY de la masa, de una masa M, no le voy a poner acá masa M, pero más o menos acá para diferenciarlo, será igual a la densidad por el espesor, ¿no? Por el espesor y por el momento de inercia, ¿no? Del área, no, perdón, el producto de inercia del área XY. O sea, quiero que eso lo tengan claro. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que ustedes observen. Muy bien. Entonces, estamos ahí en esa tarea que hemos mencionado y hay algo que tengamos que corregir, lo corregiremos. Entonces, esta viene a ser la expresión que corresponde a este tema. ¿De acuerdo? O sea, tendríamos el producto de inercia, vendría a ser esto. No olviden que los valores de X y Y siempre y por siempre apuntan al elemento diferencial. O sea, este de acá vendría a ser el y este valor sería el X. O sea, esos X y Y apuntan al centroide del elemento diferencial. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que ustedes ahí tengan bien claro. Bien, entonces vamos a seguir avanzando porque estos temas, hay algunos aspectos que ustedes no se olviden. Usualmente a veces pueden utilizar integral doble, pero yo estoy hablando de integral simple. Y otro aspecto importante también que quiero mencionar. A ver, acá. El producto de inercia de un área depende de dos ejes. No se olviden, los ejes X y Y. Depende de dos ejes. Entonces, quiero que estemos bien claros y sigo insistiendo en que el producto de inercia, en este caso de una masa, ¿no? Es igual al producto de inercia del área, ¿no? Multiplicado por la densidad y el espesor. Eso es lo que quiero que ustedes siempre estén presentes. Así lo reitero para que siempre no lo olviden. Entonces, a ver, cuando nosotros tenemos acá, supóngase quiero ya el producto de inercia con respecto a los ejes X y Y. Este eje X que está acá, como ustedes observan, es un eje de simetría, ya que la parte superior, esta parte superior que estoy viendo acá, esta parte superior, con la parte inferior que ustedes están observando acá, son iguales. Entonces, a eso se llama simetría, o sea, el eje X es un eje de simetría. Y si es un eje de simetría y ustedes calculan la integral X de Y diferencial diaria, le va a salir acá un Y positivo y acá un Y negativo. Entonces no voy a hacerlo porque si no me va a faltar tiempo, o sea, pero en realidad cuando ustedes suman de esas dos áreas, le va a salir que el producto de inercia le va a salir cero. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este tema? La moraleja de este tema es de que cuando ustedes tienen ejes de simetría, en el plano hablo, porque tiene que ser un plano, ¿no? La moraleja es de que tendríamos nosotros que el valor del producto de inercia en el plano, que depende de dos ejes, si en el plano, hablo en el plano, uno de los dos ejes es un eje de simetría, entonces ustedes tendrían que el producto de inercia en el plano sería cero. Eso es lo que quiero que ustedes en este caso tomen en consideración, ¿no? De el modelo que estamos en este caso detallando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo único que yo quiero que ustedes tomen en consideración en este detalle. Entonces, ya hecha esa observación, o sea, vamos a seguir avanzando en este tema para que ustedes vean luego cómo van a aplicar rápidamente estas propiedades cuando estemos trabajando en cinética de cuerpo rígido en el espacio. Y no tengan ningún tipo de problema, por favor, en esta parte. ¿De acuerdo? Eso quisiera que siempre estemos así bien claros, nuevamente reitero, para que no haya ningún problema en cuanto al cálculo. Muy bien, entonces ya estamos aquí en esa parte. Entonces vamos ahora
a ver los cuadrantes. A ver, quiero que hablemos de los cuadrantes. Por ejemplo, miren, olvidémonos ya de la parte que está al lado, en este caso, derecho, y ahora vamos a concentrar en los cuadrantes. Este triangulito que ustedes observan está en el primer cuadrante, y su X y su Y son positivos. Quiere decir que en el primer cuadrante, si hubiera un cuerpo, entonces el producto de inercia sería positivo. Si un cuerpo estuviera en el segundo cuadrante, sea en Y y en menos X, el valor de X es negativo, el Y es positivo, pero sin embargo aquí, al ser X negativo, entonces en el segundo cuadrante, el producto de inercia va a ser cero, va a ser negativo, perdón, va a ser negativo. Y si ustedes tuvieran este cuerpo que está acá, el tercero, que están observando ustedes acá, ¿se ve la manito, estimados alumnos? Quiero ver si ven la manito, porque no sea que... Ya, perfecto. Entonces acá, este Y es negativo y este X es negativo. Ah, negativo con negativo, el producto de inercia se hace positivo en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ustedes tienen que el X es positivo, el Y es negativo, entonces en el cuarto cuadrante el producto de inercia es negativo. ¿De acuerdo? Entonces no olviden esos detalles y cuando hay eje de simetría, ya saben que el producto de inercia es cero en ese plano. Entonces eso es lo que quería mencionar. Ahora entonces vamos a avanzar un poco más. El teorema Steiner para áreas, ustedes saben de que si yo tengo acá el X y raya, acá hay sus valores que corresponden a sus coordenadas, pero me interesa el dx y el dy, que son coordenadas con respecto a dos ejes X cualquiera. Entonces, el producto de inercia de ¿cómo se llama? En este caso, de una placa delgada, va a ser el centroidal más el área por el dxy raya y el xdy y raya. O sea, esa va a ser la característica de estos valores, donde dx y dy, no olviden, son, en este caso, coordenadas que se miden con respecto a los ejes x y y. Eso es lo que quiero que ustedes tomen en consideración en esta parte, estimados, en este caso, estudiantes. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces estamos ahí y con eso vamos ahora a ver la siguiente parte, que es lo que ustedes van a observar acá. Déjenme borrar esto. Ahora sí. Muy bien, entonces estamos en la siguiente parte y aquí vamos a mirar en triángulo. Yo les expliqué que en términos diferenciales podíamos trabajarlo de esta manera, así como está acá, en términos diferenciales, momento de inercia, producto de inercia, ya ustedes saben el concepto. Entonces vamos a mirar acá, vamos a aplicar el teorema de los ejes paralelos. Acá se cumple este teorema de los ejes paralelos, pero no olviden que X culebrítico y Y culebrítico son las coordenadas del diferencial de área, del centroide del diferencial de área. A ver, ¿qué pasa? Esto no hay tema sobre esto, quiero decirles en los libros, estimados estudiantes, por eso lo he colocado, no hay tema, por eso vamos a ver nosotros cómo calcular el producto de inercia de un triángulo en el plano XY. Y después ya podemos generalizar cualquier plano. ¿Qué hacemos? Yo quiero calcular, y no sé si estamos bien en esto, estimados estudiantes, yo quiero calcular el producto de inercia con respecto a los ejes X y Y. Ahí está. Escojo mi rectangulito, como ustedes pueden observar acá, y también coloco los ejes centroidales de ese rectangulito. ¿De acuerdo? O sea, esos son los ejes centroidales que ustedes están observando ahí en la figura. Entonces, quiero que ustedes, al observar este modelo, y presten bastante atención, quiero que se den cuenta de algo importante, de que este eje Y raya culebrítico divide al diferencial de área en dos partes iguales, por lo tanto es un eje de simetría del diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Y no solamente eso, sino el eje X raya también es un eje de simetría del diferencial de área. Por lo tanto, si yo voy a aplicar el teorema de Steiner para este modelo, ustedes van a observar que este es el modelo. Pero ¿saben qué cosa? Pero el diferencial de producto de inercia de este rectangulito, como estos ejes son de simetría, prácticamente el producto de inercia de este diferencial centroidal va a ser cero.
¿Por qué razón? Porque eso, con respecto al diferencial hablo, porque estamos hablando en términos diferenciales, el producto de inercia de ese diferencial va a ser cero, porque el diferencial diaria tiene dos ejes de simetría, bastaba uno. Y eso sería más el diferencial diaria, que sería diferencial de x por y. Como ustedes pueden observar, es el diferencial diaria, que está acá. Y luego lo multiplicamos por la coordenada ¿cómo se llama? La coordenada del eje del x culebrítico, que sería esta coordenada que está acá, ¿no? Esta coordenada, ahí está. Y por esta coordenada que está aquí. O sea que son dos coordenadas, el x raya y el y raya. Ahí están. Esas son las coordenadas que tenemos que calcular de ese elemento. Como ustedes saben, el valor del x culebrítico al centroidal es el x que corresponde a la función, porque la función está acá, o sea que justo coincide con el x de la función. Y el y culebrítico, el y culebrítico es la mitad, en este caso del y. Entonces ustedes tendrían acá que sería este valor, el diferencial del producto de inercia con respecto a los ejes x y de esta expresión. Como ustedes pueden darse cuenta, acá tenemos un y acá tenemos un y, o sea, sería y cuadrado por x diferencial de x. Y cuadrado por x diferencial de x. Pero el y es h sobre b por x. Este de acá es la ecuación de un segmento de una recta, ustedes saben, punto pendiente que pasa por el origen, simplemente es y igual a h sobre b por x. Eso ya ustedes lo conocen. Entonces, con eso, o sea, ustedes tendrían pues como es y cuadrado, sería pues h al cuadrado por b cuadrado, ¿no? Y por, en este caso, x cuadrado. Pero lo he dividido en h, o sea, si quieren h por b por x y h por b por x, o sea, ese es el detalle. ¿De acuerdo? Y este 2, bueno, este 2 que está acá, pues. Y acá está el x que estaba inicialmente. Entonces, si ustedes observan el diferencial de producto de inercia, sería esta expresión. Directamente, y cuadrado es h cuadrado sobre 2b cuadrado, ¿no? Por x cubo. Y si integramos este valor, el valor de x, como ustedes pueden observar, va a variar entre 0 y b. Y esta integral nos va a salir b cuadrado h cuadrado sobre 8. O sea que cuando ustedes tengan la disposición de un triángulo de esa manera, estimados alumnos, ustedes van a tener que directamente decir de que el producto de inercia del área es esa expresión, y también podrán decir que el producto de inercia de la masa, el producto de inercia de la masa, o sea, ya estoy hablando de la masa, el XY, de la masa, porque este de acá es del área, o sea, este del área, será igual, o sea, con respecto a la masa M, ¿no? Será igual en este caso a la densidad por el espesor de la placa y por el valor de b cuadrado, h cuadrado, ¿no? Sobre 8. Pero no olviden de que es para esta disposición nada más. ¿Por qué les digo? Porque si ustedes tuvieran, miren, quiero que ustedes observen esto, si ustedes tuvieran un eje así de esta manera y un eje de esta forma, y yo les coloco un triángulo de esta forma, para que más o menos veamos así, un triángulo de esta manera, esto no sé cómo sacarlo. Entonces esto voy a sacarlo de acá, de acá. Supónganse que yo tengo un triángulo así, miren, o sea, un triángulo de esta forma, o sea, aquí hasta acá, un triángulo así. Es más que nada un triángulo que pase por el eje, ahí está. No puede ser este valor ya. O sea que ustedes tienen que utilizar sus conceptos de desarrollo acá. Por eso les estoy enseñando esto. No es igual. Definitivamente no es igual. O sea, eso es lo que quiero que ustedes tomen en consideración. ¿De acuerdo? Por favor, estoy enseñándoles esto. Yo sé que muchos lo saben, pero también sé muchos que no tampoco. Entonces, vamos a ver entonces ahora otra manera del mismo problema. O sea, de este problema,
ustedes pueden también resolverlo de esta manera, o sea, horizontalmente hablando. Horizontalmente hablando, el diferencial de área cambia, ¿cierto? Miren, o sea, el diferencial de área va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque el X de la función está aquí, o sea, el X de la función está acá. Entonces, cuando nosotros trabajamos este X de la función acá, nosotros queremos el X ¿cómo se llama? Del elemento centroidal. Y el X del elemento centroidal va a ser esta coordenada, o sea que ya no sería X, sino sería X, como todo esto mide B, ¿no? Y como toda esta distancia mide B menos X, entonces sería pues, o sea, la coordenada del centroide X raya de culebrítica, este X culebrítico, sería este X, ¿no? Más B menos X sobre 2. Eso es lo que sería. Entonces, ahí tendríamos esa expresión. Por eso, cuando hablamos del diferencial de producto de inercia, va a ser el diferencial del centroidal. Ustedes tienen los ejes centroidales, y estos ejes centroidales del diferencial de área, como ustedes pueden observar, el producto de inercia del diferencial va a ser 0, porque hay dos ejes de simetría del diferencial de área. Y sería más el diferencial de área, que sería B menos X, que sería el largo que tiene en este caso el diferencial de área, y por el espesor que está acá, que sería diferencial de Y. Entonces acá estaría el diferencial de Y, y luego eso estaría multiplicado por el valor, o sea, el diferencial de área sería solamente esto que está acá, ¿no? Y eso sería multiplicado por el X culebrítico raya. Eso ya habíamos dicho que va a ser B más X sobre 2, porque va a ser X más B menos X sobre 2, o sea, sale B más X sobre 2. Y luego por el Y culebrítico, que va a ser Y. Entonces, esto estamos analizándolo, ahí está, ustedes tienen ahí. Luego, ya ustedes saben que la función es Y HB por X, o H sobre B por X, y simplemente lo que hacemos es colocar todo en función de X nada más, o de Y. Por ejemplo, acá va a ser más fácil en función de Y. Entonces, colocamos todo en función de Y porque ese es el diferencial, y con esto ustedes van a integrar, estimados estudiantes, tengan la plena seguridad que le va a salir B cuadrado H cuadrado sobre 8, que va a ser el producto de inercia del diferencial de área. Y si quieren de la masa, entonces ya saben que va a ser por la densidad y por el espesor de esa placa delgada. Muy bien, entonces ya les he explicado esto. De los momentos y producto de inercia de figuras conocidas, van a tener ustedes acá lo que yo les mencioné con respecto a la base, el producto de inercia es BH cubo sobre 3, y con respecto al eje centroidal, o sea, en este caso, si ustedes observan, es BH cubo sobre 2. Eso ya ustedes tienen cuando calculamos los momentos de inercia respecto del eje X. Esto de acá tendríamos todo esto ya conocido. De un rectángulo, ustedes se demuestra fácilmente, por favor, de un rectángulo, ustedes consideren, por ejemplo, de un rectángulo, les digo, así en momento de inercia masa nomás. El producto de inercia de la masa, así directo, directo, o sea, el producto de inercia de la masa, va a ser igual, ¿no? Así de esta manera, el producto de inercia de la masa va a ser igual a ρ por T, así de esta manera, estoy hablando el producto de inercia, ¿sí? Va a ser igual, así de esta manera, ρ por T por el producto de inercia del centroidal del triángulo, o sea, estoy tirando el teorema Steiner acá, X raya y Y raya, más la masa, por el X raya y Y raya. Este es el teorema Steiner, o sea, pero para áreas, acá está el de áreas, acá. Pero como ustedes observan de que este eje que está acá es un eje de simetría y este de acá también es un eje de simetría, o sea, el X raya y el Y raya, entonces prácticamente tendríamos nosotros de que el producto de inercia del área sería 0. Perdón, acá yo no le pondría masa ya, si es que estoy tomando la masa acá, o sea que esto lo voy a quitar. Entonces acá sería la masa por el X raya. El X raya es B medios, si ustedes observan acá. O sea, B medios sería el X raya y el Y raya sería H medios, con respecto a los ejes. Entonces,
eso me va a dar la masa por B medios y H medios. O sea, eso nos sale el valor que ustedes tendrían aquí, el valor que correspondía, como es en este caso el producto de inercia, eh, tendríamos aquí que el valor de la masa, voy a colocarlo aquí, de repente me he equivocado acá en esto, o sea, el producto de inercia voy a calcularlo acá como área nada más, después voy a calcular como área, así, el producto de inercia del área, acá lo voy a poner así, que va a ser el centroidal, que es 0, por el área y por el X raya y Y raya. Entonces, al sacar el área, ustedes saben que el área es B por H. B por H y por el valor del centroide con respecto al eje X, que sería H medios, ¿no? Y luego, en este caso, por B medios. O sea que el producto de inercia del área nos va a salir el valor que corresponde a esta expresión que está acá, P cuadrado H cuadrado sobre 4, es lo que nos va a salir. Y si queremos del momento de inercia de masas de esa figura, el de masas con respecto al producto de inercia, simplemente ustedes multiplican la densidad y por el espesor, ¿no? Por ese valor que el que se haga en este caso calculado, ¿de acuerdo? Que sería por B cuadrado, por H cuadrado y en este caso sobre 4. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tendríamos para momento de inercia de masas. Yo ahorita estoy dándoles todos los diarias, pero ya saben ustedes que tienen que tener el detalle bien preciso para hacer esos cálculos. Muy bien, entonces estamos ahí en esta tarea, estamos con el tiempo normal. Entonces vamos ahora a mirar, por ejemplo, en el círculo, el producto de inercia es 0, pues. ¿No ve que este eje Y es de simetría? Y este eje también es de simetría. Entonces va a ser 0. No se olviden, ¿no? A menos que sea con respecto a otros ejes. Eso ya ustedes lo saben. El momento de inercia con respecto al eje X, o sea, de esta figura, momento de inercia con respecto al eje X, ustedes saben de que el momento de inercia, que está aquí con respecto al eje X, es pi r cuarta sobre 4, y con respecto al eje Y, la inercia rotacional también es la misma, o sea, por eso son iguales. Pero el producto de inercia es 0, ya que los ejes X y Y son de simetría, por esa razón es 0. Entonces vamos a avanzar un poquito más rápido esto, porque hay detalles que quiero que ustedes vayan observando en esta aplicación. Acá tienen el otro detalle. Aquí, miren, esto sí es, presten atención chicos, porque chicos, chicas, jóvenes, quiero que presten atención acá. Esto es pan de cada día, así que por favor tengan mucho cuidado. Ustedes tienen acá el eje de simetría, el Y raya y el X raya. Entonces yo quiero calcular los momentos de inercia con respecto a X y a Y, eso no es problema. El producto de inercia es el que me interesa. Entonces quiero que ustedes observen en cuanto al producto de inercia, o sea, cuál va a ser el valor del producto de inercia. Ustedes saben de que aquí, en esta figura, ¿no? Por favor, observen bien esto. Si yo quiero calcular el producto de inercia, miren, quiero que sí lo observen y aquí o sea que aquí en la parte anterior, quiero que acá lo hubiera colocado eso, el producto de inercia de esta figura, aquí, cuando nosotros determinamos que el producto de inercia ya es esta expresión b cuadrado y cuadrado, entonces ustedes ¿saben qué cosa? Yo lo que quiero es el producto de inercia centroidal. O sea que quiero que acá estemos, para que estas cositas no, después lo voy a colocar en el PPT que le voy a enviar o el PDF, pero lo concreto es esto. Yo tengo acá el eje Y, así de esta manera, y yo ya tengo acá el eje X. Entonces ya hemos calculado nosotros de esta figura, hemos calculado el momento de inercia, el producto de inercia con respecto a los ejes X y Y.
Pero yo quiero ahora, miren, quiero acá, esto quiero acá. Yo quiero que ustedes calculen el momento de inercia con respecto a los ejes centroidales. O sea, es lo que yo quiero acá. O sea que este es el eje y este eje que está acá, este eje que está acá, es el eje Y raya ya. O sea, en pocas palabras estamos hablando del centroide del triángulo. Y este eje es el X raya, este de acá. Quiero que esto tengamos. Entonces, ustedes saben de que esta distancia al centroide, si no me equivoco, es 2 tercios de la base. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Porque del vértice da 2 tercios. Y esta coordenada que está aquí, que voy a trazar acá, perdón, este es lo que no, ahí está. Acá esta coordenada, esto viene a ser de la altura de la coordenada, vendría a ser, en este caso, H tercios, H tercios. Entonces, voy a utilizar el teorema Steiner. O sea, yo lo que quiero es el producto de inercia centroidal. Y ustedes saben que el producto de inercia con respecto a los ejes X y Y, esto viene a ser igual al producto de inercia centroidal X raya, así de esta manera, estimados alumnos, X raya, así de esta forma, X raya, Y raya, así de esta manera, más en este caso el área, porque estoy calculando los momentos producto de inercia de áreas y después después lo multiplico por ρ y por t, pero esto por el X raya y por el Y raya de la figura. Entonces, este valor ya lo conocemos. Este valor es b cuadrado, h cuadrado, ¿no? H cuadrado sobre 8. Esto lo conocemos. Pero yo lo que quiero es conocer el centroidal. Esto quiero conocer, esto que está acá. Entonces eso va a ser igual a ese centroidal, ¿no? A ese momento de inercia, a ese producto de inercia centroidal, X raya y Y raya, más el área que sería B por H sobre 2, porque ese es el área, y multiplicado por 2 tercios de B, 2 tercios de B, y multiplicado por, aquí, como es positivo, ¿no? Por H tercios. Entonces, ustedes van a tener ahí de que el valor ¿cómo se llama?, del producto de inercia centroidal, que es el que ustedes tienen el centroidal y con eso dominan cualquier aspecto, eso es lo que quiero que ustedes observen, con este Y raya, X raya, va a ser igual a B cuadrado, o sea, B cuadrado, H cuadrado, ¿no? H cuadrado sobre 8, menos, miren ahí, por favor observen ahí, sería este 2, voy a poner con rojo para que podamos verlo acá. Este 2 que está acá, este 2 que está aquí, este 2, a ver, por acá lo voy a sacar. Déjenme ver acá, si no hace nada. No me gusta este tipo, pero bueno, ahí está la herramienta que tenemos. Acá está. Este 2 que está aquí, con este 2 que está acá, se cancela. Entonces nos quedaría b cuadrado, h cuadrado sobre 9. Entonces acá ustedes tendrían menos b cuadrado, h cuadrado sobre 9. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos quedaría aquí en esta expresión. Si esto ustedes observan, esto nos va a quedar b cuadrado, h cuadrado, ¿no? H cuadrado sobre 72. Nos está saliendo positivo. ¿Saben por qué nos sale positivo? Porque este triángulo está en el primer cuadrante de estos ejes Y y X. Por esa razón nos sale positivo. Entonces, quiere decir de que ustedes, por favor, la técnica sobre este aspecto, quiero que acá ustedes tengan bastante cuidado en que con respecto al centroide, el producto de inercia de un triángulo va a ser b cuadrado h cuadrado y luego de esto, o sea,
voy a precisar algo después, me hacen acordar. Por esa razón tenemos de que el valor de aquí, de esta figura, cuando calculamos el producto de inercia de este triángulo, que no es el mismo el triángulo que está acá. Entonces, por eso es importante que ustedes tomen en nota de estos aspectos. ¿Por qué razón? Porque si ustedes, ¿por qué sale 24? Porque una vez que ustedes tienen ya los ejes coordenados, estimados alumnos, así de esta manera, ustedes pueden tener un triángulo de esta forma, un triángulo así, pueden tener un triángulo aquí abajo, ¿me entienden? Pueden tener un triángulo así acá, de esta manera, o sea, el triángulo lo pueden tener de esta forma, puede estar de esta forma, miren, de esta forma, o sea, de cualquier forma. Lo que no va a cambiar es su centroidal. Su centroidal, por ejemplo, de este triángulo que estoy dibujando acá, de este de acá, el centroidal, si el eje Y está acá, quiero que tengamos bien claro eso, ¿no? Si el eje Y está aquí, estamos hablando con respecto a estos ejes que estoy mencionando acá, si este es el eje y este es el eje X, observen de que este triángulo va a estar en la zona del cuarto cuadrante. Por lo tanto, esa área nos va a dar un producto de inercia negativo. Pero ¿saben qué cosa? Este Y raya y este X raya me define el producto de inercia. Pero ¿saben qué cosa? Yo les hago, miren, concéntrense acá en esta parte. Miren, esta área que está acá, ¿es positiva o negativa? Díganme ustedes, por favor, analizando solamente los centroidales, ¿ah? Analizando en respecto a este centroidal, respecto a estos ejes. ¿Esta área que está acá es positiva o negativa? Díganme ustedes. Positiva, muy bien. El área que está acá es negativa, ¿sí o no? ¿Sí? Esta es negativa. Este de acá es positivo. Positivo. O sea, estoy hablando con respecto. Entonces, este de acá es positivo y este negativo. Dígame, solamente mirando las áreas en este sistema de este sistema que es coordenado que está acá, este de acá. Dígame el resultado final. ¿Quién gana? ¿El área positiva o el área negativa? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Quisiera que me digan ustedes, chicos, o sea, por favor, todos los que están en el chat, para ver si estamos en vivo. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿La parte positiva o la negativa? Claro, la parte positiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿saben qué cosa? ¿A qué me refiero con esto? De que cuando ustedes calculen el producto de inercia centroidal X raya, así de esta manera, Y raya, ustedes van a decir que va a ser igual a más B cuadrado, así de esta manera, ¿no? Más B cuadrado, H cuadrado, sobre 72, o sea, va a ser positiva, o sea, que es el centroidal. Y luego recién aplican Steiner ya con respecto a estos ejes, pero miren esta área que está acá, acá miren ustedes el centroide, acá también esta área es mayor que esta es positiva. Ya voy a poner un área así, de esta manera. Si yo pongo un área así de esta forma, quiero que observen ahí, pongo un área así. Al colocar esa área, quiero que ustedes miren el centroidal está acá, más o menos acá. Se están dando cuenta de que con respecto a este eje, este de acá es negativo, y acá es positivo. Entonces, ¿saben qué está pasando? Con respecto a este eje Y raya y con respecto a este eje X raya, nosotros vamos a tener que el producto de inercia, el IXY centroidal, porque estoy hablando del centroidal X raya, Y raya, esto va a ser igual al valor, por favor miren, menos B cuadrado H cuadrado sobre 72. O sea, quiero decirles que es universal el cálculo del producto de inercia ya que hemos calculado. A eso quiero llegar. O sea, quiero que se den cuenta de eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta de eso, y si ustedes quieren calcular los productos de inercia con respecto a Y X, que es estos ejes que están acá, ustedes solamente lo que van a ir es a colocar acá las coordenadas del centroide, acá,
y esa coordenada, y luego a partir de este eje acá, a este centroide, y ustedes van a aplicar el teorema Steiner para calcular el momento de los productos de inercia con respecto a estos ejes Y y X. A eso quiero ir. Por eso les dejo como tarea a ustedes, porque esto vamos a continuar la próxima clase. No quiero estar adelantándome en esto porque justo los triángulos son parte de los exámenes, como ustedes van a ver, y por esa razón investiguen ustedes ahora en un triángulo, o sea, que tenemos acá en la figura, que es la siguiente. ¿Por qué el producto de inercia con respecto a estos ejes X y Y es B cuadrado H cuadrado sobre 24? ¿Por qué razón? Porque el centroidal que está acá, este rojo con este rojo, el producto de inercia centroidal va a salir negativo. Apliquen Steiner y van a ustedes a darse cuenta que le va a salir este valor. ¿De acuerdo? Entonces esto no se olviden que es universal. En cuanto al semicírculo, este eje de simetría, entonces prácticamente con respecto a los ejes X y Y, el producto de inercia es cero. Y así, por favor, esto ya no lo voy a hacer mucho. Ya les he explicado por qué se trabaja con esta línea. Los ejes acá, miren acá, el producto de inercia acá es negativo con respecto al centroidal, porque esta área de acá es mayor, rojo es menor, y por eso sale el producto de inercia negativo. ¿Ya? Miren, sale negativo. Si fuera el cuadrante de otra forma, de otra disposición, este puede ser positivo. A eso voy en estos aspectos. Muy bien, entonces sobre eso, estimados estudiantes, o sea, ya les he explicado sobre estos detalles, los momentos, los productos de inercia, ¿no? Como ustedes han observado en la figura. Entonces, simplemente ya la próxima clase vamos a... Acá hay un ejemplo que lo voy a hacer la próxima clase para que ustedes vean. Este ejemplo y este ejemplo que está acá. Son ejemplos que ya nos van a hacer detalles para las aplicaciones que corren. Conmigo entonces, estimados alumnos, muchísimas gracias. Vamos a vernos el día viernes y bueno, un saludo para todos ustedes y espero que hayan salido bien en su práctica el día de ayer. Muy amable, cuídense bastante. Quiero una consulta respecto a la próxima PC. ¿Cierto que han adelantado una semana más en el calendario académico?